En primer lugar, lo nuestro es un llamado a la paz, ¿no? Tenemos que retomar la paz social para que sea mediante el diálogo y la institucionalidad que podamos llegar a una solución que debe ser responsable, ¿no? No podemos, tenemos que entender como país que la calle hay que escucharla, pero la calle no puede ser determinante. Bienvenido, Oscar, gracias por estar acá. Buenos días, Nicolás, gracias por la invitación. ¿Cuál es la postura de ustedes con respecto a lo que está pasando en este momento y cómo salimos de este entrampamiento? Bueno, en primer lugar, lamentamos mucho lo que está sucediendo en el país. Se entiende el malestar de personas que no han visto que el crecimiento económico ha llegado a cerrar las brechas sociales, la pandemia nos golpeó durísimo. Sin embargo, lo que no compartimos y creo que no podemos tolerar como país es los niveles de violencia a los que hemos llegado y tener la cantidad de muertes como consecuencia de ello, ¿no? Entonces, en primer lugar, lo nuestro es un llamado a la paz, ¿no? Tenemos que retomar la paz social para que sea mediante el diálogo y la institucionalidad que podamos llegar a una solución que debe ser responsable, ¿no? No podemos, tenemos que entender como país que la calle hay que escucharla, pero la calle no puede ser determinante. Tienen que ser los actores institucionales los que tomen una decisión final de cuál debe ser esa salida y que debe tener en cuenta qué es lo mejor para el país, ¿no? Tener en cuenta lo que ha pasado en los últimos años. 6 años, 6 presidentes, 3 congresos. Entonces se habla de una salida mediante el adelanto de elecciones, pero está bien adelantar, pero si adelantamos mucho, no hacemos algunas reformas mínimas que sabemos que le van a dar mejores opciones a la población para que podamos elegir mejor y no regresar al mismo lugar en el que estamos. Claro, pero el problema es que esas reformas que debieron hacerse y no se han hecho, lamentablemente, porque había tiempo, es más, si hubiera dispuesto de la voluntad, esto se pudieron haber cambiado muchas cosas, pero el problema es que ahora el Congreso quiere regresar a la bicameralidad, plantear el tema de la reelección, que resulta un asunto sumamente impopular, y pretenden cambiar a las actuales autoridades electorales, para lo cual hay que cambiar la Constitución, porque es la Constitución la que establece los plazos para las autoridades electorales. Es decir, hay como una especie el problema principal no es este, el problema principal es la falta de representación de los partidos políticos, la falta de sintonía con la sociedad, la falta de democracia dentro de los partidos, la falta de mecanismos para que sean los militantes los que decidan, pero además en el fondo la falta de ideas en los partidos. Es correcto, pero también filtros, ¿no? Y ya estamos acá, ¿no? Lo que pasó y lo que debimos haber hecho, estoy de acuerdo contigo, pero claro, estamos sin haberlo pensado, sin haberlo planificado, a raíz del golpe de Estado fallido, ya estamos en esta situación, ya se está adelantando, se está hablando de adelantar las elecciones generales. Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Cuáles son esas reformas mínimas? Creemos que no solamente la discusión debería estar en el Congreso, coincido contigo y con otras personas, y creemos que un lugar puede ser también el Acuerdo Nacional. En el Acuerdo Nacional ya se ha logrado 6 consensos por el Perú, ¿no? Hace un par de años, dentro de los cuales está la reforma política, la reforma del sistema judicial y otros temas, educación, salud, crecimiento, empleo. Entonces creemos que esa puede ser la base. Allí hay una representatividad mayor que los partidos políticos de gobierno, y en el Congreso está también la sociedad civil. Entonces, si podemos retomar la paz y poder generar las condiciones para el diálogo, ese podría ser el espacio. Hoy tenemos una reunión para poder analizar cómo fue la reunión del lunes pasado, que lamentablemente se interrumpió por los eventos tan duros en Puno, ¿no? Claro, que es algo que yo sinceramente no... Hay 2 cosas que no entiendo. Primero, ¿por qué se demoró tanto Dina Boluarte en convocar al Acuerdo Nacional? Porque lo convocó prácticamente al mes de haberse instalado, cuando debió convocar el fin de semana en que ella se instaló en el gobierno, ¿no? Por la crisis. Y yo creo que eso parte de un diagnóstico equivocado, Oscar. Tuvieron un diagnóstico equivocado, porque el primer mensaje de Dina Boluarte, nos vamos hasta el 2026, pensaba que un acuerdo entre ella y la mayoría del Congreso resolvía el problema del país. Y no lo resolvía, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta el nivel de descrédito del Congreso de la República. Entonces de ahí ha retrocedido a elecciones del 2023, de ahí fue al 2024, hasta que finalmente se ha
planteó, el problema es que la gente no acepta el 2024, o por lo menos una parte importante. Es más, en las encuestas, la mayor parte de la gente prefiere que sea en el 2023 para que se acabe esta crisis. Claro, pero hay que ver si los plazos dan, mientras que seguimos con esta crisis de protestas y de violencias, el plazo sigue corriendo. Claro. Y cuanto más corre el plazo y no definamos una fecha cierta, entonces va a ser más difícil hacer esas reformas mínimas y llegar al tema. Entonces es muy importante que baje la tensión social. Creo que son varios actores. El fin de semana hemos sido parte de un colectivo que incluye a las iglesias, trabajadores, colegios profesionales, juventudes, gremios y cámaras empresariales de la micro, pequeña empresa, que lo que estamos buscando es, posiblemente en esa mesa tenemos distintas posiciones con respecto a cuál es la salida de la crisis, pero en lo que sí coincidimos es que no debe ser a través de la violencia, que necesita ser a través del diálogo, y entonces necesitamos tener la capacidad de instalar un diálogo. Hoy me quedan dudas si es que estamos listos para tener ese diálogo en el Acuerdo Nacional, y lo hemos visto el lunes pasado. La sesión se tuvo que interrumpir, el nivel de gravedad de la situación que se ha dado en Puno y lo que podría estar comenzando esta semana no permite enfocarnos justamente en resolver y tener un diálogo constructivo, abierto, poniendo información en la mesa y no simplemente que sea un diálogo basado en la presión de la calle, ¿no? Yo tengo una pregunta antes de ir a la pausa, Oscar, que es una reflexión que me pasó por la cabeza estos días. En este momento hay un acuerdo entre Dina Boluarte y la mayoría del Congreso, que hasta hace unas semanas era impensable. Era impensable por las cosas que decía y defendía Dina Boluarte. Pero yo me acordé de cuando el profesor Castillo dijo, Cerrón no será ni portero de mi gobierno, y después nos hemos enterado que le mandó mensajes a Rafael López Aliaga, a Hernando de Soto, tratando de buscar un entendimiento y que lo ayuden a formar un gabinete. ¿Qué hubiera pasado si eso ocurría? Ese encuentro entre Castillo y la gente que había perdido la elección en 2021. Yo estoy seguro, por lo que hemos visto luego, que corrupción no íbamos a impedir. O sea, digamos, ese componente difícilmente iba a poder ser neutralizado, pero nos hubiéramos ahorrado este año y medio de panto. Sí, y yo creo que esto pasaba, y regresamos a uno de los temas en los cuales hemos incidido bastante, que son los nombramientos, ¿no? Porque no solamente basta con las intenciones y los mensajes, sino los nombramientos son las acciones concretas. Entonces recordemos la calidad de nombramientos que hizo el señor Pedro Castillo. Era imposible poder tener una conversación. Entonces, si nosotros escuchamos a la bancada del Congreso, ya no es una discusión de derechas o de izquierdas o de centro. Creo que ese acercamiento se ha dado porque se ha visto un nivel de responsabilidad de entender que tendríamos que comenzar a recuperar la capacidad del Estado. Es recuperar la capacidad del Estado para la gente, para atender las necesidades prioritarias. Eso es tender un puente concretamente más allá de un mensaje de vamos a colaborar y vamos a trabajar juntos. Son las acciones concretas, y creo que la presidenta Dina Boluarte lo ha hecho. Ha creado un gabinete que nadie puede cuestionar, de que son personas que tienen capacidad, experiencia, y hasta ahora no hemos visto los cuestionamientos que se daban cuando se hacían nombramientos en el gobierno anterior. Claro que sí. Ahora, el tema es que no estamos teniendo, y tenemos que ir a la pausa y quisiera que regresemos para hablar es decir, hay que resolver primero el tema del acuerdo político sobre cuándo van a ser las elecciones y que tengamos claro que todos que ese es el plazo. Lo segundo es que ahí la discusión se va a trasladar a quiénes van a ser los actores de este proceso, y la cosa ahí está muy mal porque los partidos están muy mal. Pero el tercer asunto es cuál es la agenda nacional clave. Por ejemplo, acá hemos insistido, y de eso quisiera que hablemos tras la pausa, de que todo el mundo nos ve como el país de las maravillas, es decir, el país que tiene lo que el mundo necesita hoy, que son los conductores: cobre, plata y oro. Eso lo tiene el Perú. Somos de los primeros productores en los tres minerales. Y nosotros estamos acuchillándonos unos a otros en vez de aprovechar esta oportunidad que la vida nos ha dado para ser la Arabia Saudita de los próximos 30 años. De eso es de lo que quisiera hablar. Está con nosotros Oscar Caipo, presidente de la CONFIEP, y estamos hablando de cómo salimos de esta endiablada y complicada situación política en la que estamos. Lo que está claro, Oscar, es que las elecciones van a tener que ser antes de lo que quisiéramos, de lo que sería mejor, ¿no?
¿no es cierto? Hay que tener esa conversación, pero en un clima de paz y en un grupo donde se pongan los argumentos en la mesa, ¿no? Porque el temor y, digamos, la principal preocupación es que aceleramos mucho y regresamos al mismo lugar donde estamos hoy. Y estuvimos hace 2 años, ¿no? En donde 7 años, 7 presidentes. Entonces eso sería terrible. Entonces sí hay que correr, hay presión, hay que escuchar a la calle, hay ese clamor, pero creo que tiene que ser una respuesta responsable, sin saltarnos pasos y permitiendo hacer ciertas reformas mínimas. Si no, vamos a seguir en el mismo lugar. Pero el problema que tienes también es que, ¿qué es lo que está ocurriendo en este momento? Todos quieren ser candidatos. Creo que estas elecciones, si no se produce un cambio en el rumbo que están tomando las cosas, va a ser probablemente la elección en la historia del Perú que más candidatos ha tenido. Es decir, acá, por ejemplo, los sectores de la derecha que piensan que la izquierda ya se murió por el desastroso gobierno de Pedro Castillo, ahora cualquiera podría ser presidente de la República canalizando ese voto de derecha. Entonces, todos quieren ser candidatos, Oscar. Bueno, y la izquierda está en un nivel de fraccionamiento que ya reta a la física, como dicen, ¿no? Bueno, serán los filtros para que puedan llegar, por eso tener elecciones primarias dentro de los partidos que estén inscritos y hábiles va a ser importante, ¿no? Entonces se canalizan esas candidaturas para que puedan ser con los partidos que están hábiles y estarían hábiles para la siguiente elección, ¿no? Y yo creo que lo importante va a ser recuperar una agenda país. Hemos sido un país sin dirección. Claro, entonces, pues, que escuchemos propuestas, pero propuestas el problema, Oscar, ¿no? Es que todo indica que elecciones primarias abiertas no vas a poder tener. Y lo segundo, que el problema, yo creo, de fondo es el siguiente. Se construyen partidos alrededor de personas, no de ideas, no de proyectos de país. Es decir, tú quieres ser candidato, haces tu partido. Entonces, es más, hasta las siglas PPK, Pedro Pablo Kuczynski, la K de Keiko, o sea, ¿no? Alianza Progreso, Acuña Peralta, ¿no es cierto? Hasta las siglas y los nombres de los partidos están asociados a lo que los partidos han convertido. Proyectos personales, ¿no? Proyectos de corrientes en la sociedad, de pensamientos en la sociedad. Así es, y si nos apuramos, no podemos mejorar por lo menos un poco esa situación y evitar que volvamos a estar en el mismo lugar en 1 año y medio. O sea, el país no aguanta más, Nicolás. O sea, esto no es solamente una inestabilidad política, la economía se ha venido desacelerando, no vamos a cerrar ni en 3% de crecimiento, y esto no es un tema solo de las empresas y la economía. La economía y ese número es la suma del trabajo, lo que ha producido, lo que ha ganado cada persona, cada trabajador. Y eso es lo que estamos viendo. Nos estamos empobreciendo, no estamos creciendo a la velocidad que requiere el país. Estamos perdiendo la oportunidad. Yo llamaba la atención, yo estuve desconectado unos días y escuché gente fuera de la visión que tienen del Perú, que todo el mundo la ve menos nosotros. Es decir, ustedes tienen una posición privilegiada, me decían más de uno. Ustedes tienen ahí la reconversión, el cambio de la matriz energética, y eso hace el tema eléctrico y el tema de los conductores la clave en este momento en el mundo entero. ¿Y qué necesitas para eso? Cobre. ¿Quién tiene cobre? El Perú. ¿Y qué necesitas? Oro. ¿Quién tiene oro? El Perú. ¿Qué necesitas? Plata. ¿Quién tiene plata? O sea, nosotros tenemos lo que el mundo necesita y nosotros somos los únicos que no nos damos cuenta de la oportunidad que tenemos. Y el agro, que ha venido creciendo, nos hemos convertido en el primer productor exportador de arándanos del mundo en menos de 10 años. ¿No? Hay un potencial del agro donde solamente estamos explotando menos del 3% de las tierras. Tenemos Majes-Iguá 2 que podría entrar, tenemos Chavimochi que en el norte que podría entrar también y habilitar nuevas tierras y un crecimiento. Y tenemos el turismo, tenemos a Machu Picchu, tenemos entre las 10 mejores comidas del mundo. Tenemos la playa, todo. Las playas, si tú vas a México, Cancún, Huatulco, la zona de Acapulco, es decir, es una cosa brutal. Y nuestra playa, escúchame, en Cancún la mitad del año no te puedes bañar en el mar por el sargazo. O sea, eso no nos pasa a nosotros en el norte, donde hay sol además todo el año y no hay huracanes, ¿no? Como que están reventados con los huracanes en toda esa zona. Tenemos y no lo aprovechamos. ¿Cuántos hoteles tenemos nosotros? Lo que nos 30. falta es ponernos de acuerdo en que lo podemos lograr, que podemos convivir minería con agro y con turismo. Esos 3 sectores pueden ser los grandes tractores
para desarrollar a las micro y pequeñas empresas, por ejemplo. Tenemos que ponernos de acuerdo y creer que es posible, ¿no? Entonces, pero si seguimos en esta pelea, en esta polarización entre peruanos, en donde no se conversa de esos temas, que tenemos el potencial de realmente ser una economía que puede desarrollarse más, si no empezamos a poner en la mesa cuáles son los verdaderos problemas que tenemos que resolver. Tenemos que resolver la informalidad, tenemos que hacer que los recursos lleguen, la descentralización tiene que mejorar y tenemos que mejorar en integridad y luchar contra la corrupción. Lo que necesitamos es que no se repita la historia de tener un país que crece macroeconómicamente, pero donde la vida del ciudadano no cambia. Y no cambia porque, en primer lugar, porque tienes un aparato del Estado ineficiente y corrupto. Los dos defectos juntos, ineficiencia y corrupción. El problema está ahí. No ha estado en la capacidad de crecer y de generar recursos. La capacidad de recursos ha crecido 27 veces con la recaudación que hemos tenido el año pasado, y eso ha permitido que el presupuesto nacional en 30 años haya crecido de 7.000 millones de soles a 200.000 millones de soles. Los recursos los tenemos. Lo que tenemos que mejorar es cómo esos recursos llegan a atender las necesidades. Sin embargo, el sentimiento que ha quedado al final, esto es el IEP, ¿no es cierto? Esto es una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos que pregunta qué temas cambiaría o añadiría a la Constitución. Y lo que dicen es que el Estado sea dueño de las principales empresas o industrias, 51%. Que las empresas privadas puedan contratar y despedir empleados con más facilidad. O sea que esto, que se supone que es algo que está ocurriendo, restringir esta posibilidad, 74%. Bueno, el servicio militar obligatorio, hay el 74% que piensa que sí. Que haya pena de muerte, 72%. Bueno, el aborto y estos temas del matrimonio entre personas del mismo sexo, donde hay una postura conservadora más bien de la sociedad. Pero a lo que iba con la referencia a esta encuesta es esa especie de resentimiento que hay de sectores de la sociedad con respecto a la empresa privada. Es decir, el Perú ha crecido en términos macroeconómicos, hay gente que se ha hecho muy rica, pero como la inmensa mayoría no ha sido beneficiaria o beneficiaria en el nivel que debió ser de esta riqueza, entonces hay una especie de odio hacia la gran empresa. Y se ha creado, ¿no? Hemos visto estos niveles de polarización, de promover el odio entre peruanos, entre Lima, las regiones, trabajadores, empleadores, las empresas grandes, ¿no? Y muchas veces se construyen estas narrativas y no son ciertas. O sea, la empresa privada es el principal motor de desarrollo, el 80% de la inversión. No estamos en Lima, estamos en todo el país. Ahí está la minería, ahí está el agro, el turismo, para mencionar los tres sectores de los que hablábamos. Estamos muy cerca, a veces ocupando el lugar, ¿no? que no tiene el Estado. Entonces, es más, nos exigen más. Y nosotros estamos dispuestos a involucrarnos más en que se resuelvan los problemas. Pero esto tiene que ser, obviamente, el Estado tiene que hacer su parte, el privado no lo va a reemplazar, ¿no? Pero creo, Nicolás, también a raíz de este estudio nos dice dos cosas, ¿no? Uno, que tenemos una memoria muy corta, ¿no? Porque hace 40 años, que habían 30, 40 años, empresas del Estado eran muy malas, no atendían, no daban servicios de calidad y perdían muchísimo dinero de todos los peruanos, ¿no? Y eso ha avanzado muchísimo en los últimos años. Y segundo, que lo dicen varios expertos, políticos, constitucionalistas, este no es un momento donde hay este nivel de malestar para estar hablando de una asamblea constituyente. Hablan más de un proceso destituyente, ¿no? Miremos lo que pasó en Chile, que han perdido 3 años. Haces un proyecto que lo pones a votación y la gente no lo acepta. Y no pasa. Y está en el segundo intento. Porque además la idea es que la Asamblea Constituyente tendría que ser mirada como la búsqueda de puntos de encuentro. Es decir, cuál es el proyecto nacional que compartimos y cuáles son las reglas de juego que van a marcar y regir nuestras vidas. ¿No es cierto? Valga la redundancia, ¿no? Con lo de regir. Pero hay gente que concibe que la Asamblea Constituyente es el espacio donde tú le vas a imponer tu ideología al otro, ¿no es cierto? Donde le vas a imponer, y eso es lo que te lleva a la situación donde estamos. Pero el tema, Óscar, yo creo que el reto en este momento es cómo logramos que este clima de violencia, de confrontación, se traslade a un clima de discusión sobre propuestas e ideas políticas y planes para el Perú y cómo hacemos para sacar este país adelante en un contexto de una campaña electoral donde cada uno tenga sus candidatos y donde se junten, que es la invocación que hay que hacer. O sea, yo desde acá invocaría a la gente de derecha de que no se aloquen
Tienen que 12 candidatos. La gente de izquierda, ¿cuántos son? Júntense. Presenten una sola propuesta, hagan el esfuerzo de que los partidos no sean reuniones de gente alrededor de personas, sino alrededor de ideas. Y discutamos. Y el centro, que es la tragedia nacional. En el Perú desapareció el centro. No hay centro en la política. O eres de un lado o eres del otro. Porque si no te insultan, te agravian. Y la mayoría es de centro. Cuando hacen las encuestas, el país es de centro, ¿no? Históricamente hemos sido de centro también, ¿no? Y creo que tenemos que regresar a ello, Nicolás. Y en este momento lo más importante es recuperar la paz, que permita abrir un espacio de diálogo que nos permita poner en la mesa cuáles son esos problemas prioritarios que tenemos que resolver, cuál debería ser esa agenda país, ¿no? Y en función de eso empezar a recuperar la confianza y salir adelante. Creemos que un espacio que ya tiene institucionalidad y tiene trayectoria es el Acuerdo Nacional y estamos listos en este momento para hacerlo, para ¿no? activarlo. Pero necesitamos que se recupere la calma en el país, ¿no? Ahora, hay un punto para terminar con este capítulo y entrar brevemente el tamaño de lo que estamos perdiendo por esta crisis. Parte del acuerdo tiene que ser el reconocimiento de los resultados. Es decir, porque una de las razones de que estemos como estamos estos últimos 6 años ha sido el que pierde no reconoce el resultado, y eso no puede ser. Si vas a un proceso electoral tienes que aceptar que puedes ganar como puedes perder. Y si otro gana, tienes que respaldar a ese que gana por lo menos al comienzo para hacer el país gobernable. Así es, y la población también tiene que respetar el periodo que se le da a las autoridades que han sido elegidas, ¿no? O sea, tenemos que ser consecuentes con nuestro voto. Nosotros, y Nicolás, quiero recordar, nosotros a las 7 de la noche del día 6 de junio, si recuerdo bien la fecha, emitimos un resultado saludando las elecciones y a los pocos días que se estaban cuestionando, haciendo un llamado para que se respete a las instituciones y el resultado, que era lo que correspondía, ¿no? Entonces creo que eso es parte de lo que tenemos que construir, la madurez institucional, la madurez política. No podemos estar tomando una decisión y al poco tiempo estar reclamando, y se dio eso también cuando salió elegido Pedro Castillo. Ahora le ha tocado lo mismo a la presidenta Boluarte por sucesión constitucional, ¿no? Entonces creo que tenemos que madurar como país y nos pasa en las regiones también, ¿no? Que en algunos casos obviamente sabemos que es por casos de corrupción, ¿no? Como Ucayali, que lo hemos visitado 2 veces en el último año, el año pasado, y teníamos de 4, el gobernador regional preso, 3 de 4 alcaldes provinciales presos por corrupción y el 4 en proceso de ir a la cárcel también. De ir a la cárcel también. Como en Arequipa, como para donde vayas, ¿no? Es una cosa impresionante, como en Lambayeque, Chiclayo. Así es, tenemos que elegir mejor y por eso no correr tanto, aprendamos de la experiencia, ¿no? Sabemos que hay desazón, hay insatisfacción en la calle, pero tenemos que ser responsables. No podemos regresar al mismo lugar de acá 1 año o 2 años, Nicolás. Por eso necesitamos tener una conversación responsable, institucional, y obviamente tenemos que buscar la unidad del país. Claro, pero eso no lo vas a lograr si tu postura con quienes están protestando es tan confrontacional. Tienen que ceder a ambos lados. Es decir, ahora hemos escuchado a uno de los dirigentes que están convocando a venir hacia Lima, que es dirigente de los transportistas de Cusco, que ha sido muy severo con los violentistas, con los que queman locales públicos, con los provocadores, y ha llamado al servicio de inteligencia y a la policía a hacer su trabajo y detectar, aislar y hacer lo debido con estas personas. Es decir, pero tiene que, digamos, la gente que está promoviendo las protestas comprometerse a que estas van a ser pacíficas y ellos mismos controlar a los violentistas y a los provocadores, pero por el otro lado tiene que haber un espíritu más dialogante de parte del gobierno. Porque si te pones a pensar diálogo con el Acuerdo Nacional, había una sola reunión desde que se instaló el gobierno de Dina Boluarte, y con la gente en conflicto casi no ha habido reuniones, pese a los esfuerzos de Raúl Molina, ¿no? En los últimos días. La sesión del Acuerdo Nacional quedó interrumpida, quedó trunca, ¿no? Entonces, y no han podido llegar, en algunos casos no se conocen los representantes, ¿no? Entonces es muy importante, Nicolás, que podamos comenzar a dialogar. Si no, no hay solución. Todo el mundo pone sus reclamos, algunos reclamos y pedidos maximalistas, y eso lamentablemente no se va a poder dar.
Para terminar, Oscar, ¿se puede cuantificar el daño que ha producido esta crisis de las últimas semanas? Sí, a cada rato se sueltan cifras, ¿no? Que costó 1.000 millones de soles el año pasado, lo de diciembre, y ahora no podemos terminar de calcular. Lo que sí sabemos, Nicolás, es que hay personas que no pueden transitar, hay personas que no pueden ir a trabajar, hay un sector como el turismo que está muy golpeado, que estaba al 50% de recuperación, mientras que en otros países estaban al 80%, y en eso hemos retrocedido a prácticamente cero en el sur, ¿no? El agro, que no puede sacar sus productos, y ahí afectas a los productores agrarios, sobre todo a los pequeños, se pierden los productos, pierden sus ingresos, no llegan los productos a los consumidores, hay que pagar más, esto nos afecta a todos, y lamentablemente también gente que no puede transitar ha muerto en el camino que ha sido como consecuencia de estos bloqueos de carreteras, ¿no? Esa no puede ser la violencia, los bloqueos, no puede ser el medio para generar los cambios que requiere el país. Debe ser el diálogo, ¿no? Entonces tenemos que restituir eso. Quien no quiere el diálogo, creo que tenemos que cuestionar si realmente tiene como interés el bienestar del país sobre todo, ¿no? Oscar, te agradezco mucho. Yo voy a seguir insistiendo acá todos los días, aunque parezca loco, que estamos perdiendo una oportunidad. Tenemos lo que el mundo necesita. Aparte de lo que tú has dicho, el turismo, la agricultura, exportación, que es un boom que además se ha hecho sin ayuda del Estado. Lo único que hizo el Estado es establecer un marco legal, pero todo lo demás ha sido punche privado, puro punche privado. Pero a lo que voy es al tema minero. O sea, eso debería ser el centro de la discusión nacional. ¿Cómo diablos vamos a hacer para sacar el mineral, para agregarle el mayor valor que podamos? Y para eso, ¿qué necesitamos? Inversión multimillonaria que tiene que venir de afuera, porque no la tenemos, y tecnología y maquinaria y equipos que no tenemos y no fabricamos. Pero por el otro lado hay que lograr un entendimiento con las comunidades para acuerdos de largo plazo. Y esa debería ser uno de los temas centrales de nuestra agenda. Y estamos discutiendo cualquier cosa menos eso. Y habría que agradecer a Dios o a no sé quién de que nuestros vecinos anden en crisis, porque si no estarían pensando cómo hacer para invadirnos, como ya nos pasó. Como ya nos pasó. Es increíble que con todo lo que nos ha pasado como país en el último año y medio y lo que estamos comenzando a ver, todavía crezcamos. Algo, por lo menos algo. Insuficiente, ¿no? Sí. Muy debajo del potencial, pero es increíble. Eso dice mucho de nuestra capacidad de resiliencia y del valor de la iniciativa privada. Del valor de la chamba de nuestra gente, pero además, una vez más, de lo que tenemos. Waldo Mendoza creo que era el que hacía los ciclos de crecimiento de la economía peruana a lo largo de la historia. Siempre han tenido que ver con el mineral, desde la época del virreinato con la plata. Y lo que está pasando ahora con el precio del cobre, el oro y la plata es increíble. Los precios están tan altos que incluso sin haber aumentado nuestra producción, nuestros ingresos siguen siendo altísimos. Así es. ¿No? Por un fenómeno internacional que no tiene que ver con lo que hemos hecho, ¿no? Estamos perdiendo una oportunidad de oro, Nicolás. Oscar, muchas gracias por estar acá.